Hola, ¿cómo están? Bienvenido a mi canal, un gusto volver a estar con todos ustedes. Y bueno, muy contenta. Aquí estoy con mi tía Yajaira. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy hermoso. Se trata de la armadura de Dios. Bueno, los dejo con mi tía Yajaira. Amén, amén. Buenas noches. Realmente pues habíamos dejado unas semanas, ¿no? de seguir transmitiendo nuestro programa por razones ajenas a nuestras posibilidades. Pero aquí estamos de nuevo. Y el tema que traemos hoy es un tema sumamente importante para todo cristiano. El tema de hoy es la armadura de Dios. Vistámonos con la armadura de Dios. ¿Y cuál es esa armadura? Eso es lo que vamos a continuación durante el transcurso del programa. Vamos a explicar con detalle qué es esa armadura, Emily. ¿Ok? Porque cuando vamos a una guerra, cuando se va a una guerra, en diferentes épocas los guerreros pues vestían diferentes vestuarios, diferentes armaduras. Y hoy vamos a definirla como Pablo la define, ¿no? En aquella época, cómo se vestía un guerrero, qué atuendos debería tener ese guerrero. Y la vamos a comparar con un guerrero en el espíritu. Amén. Entonces, hoy nos vamos a centrar en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 hasta el 18. Emily va a estar preparada para la lectura. Vamos a comenzar haciendo una oración para pedirle al Señor que sea el que dirija, como siempre, que su Espíritu Santo sea el que nos ayude y sea Él quien nos use para poder transmitir este hermoso tema. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar para que sea Dios preparando nuestros corazones para recibir este tema. Amado Señor Padre Santo, estamos aquí ante tu presencia. Gracias por permitirnos estar aquí todos reunidos. Bendice también a las personas que nos están oyendo en este momento. Queremos pedirte que nos tiene tu Santo Espíritu, Padre amado, para poder estudiar tu palabra, Padre Santo. Ayúdanos a que no seamos nosotras hablando, sino que seas tú llenándonos con tu Santo Espíritu y poniendo palabra en nuestra boca, Señor, para transmitir tu mensaje. Te lo agradecemos, Señor, por tu compañía, por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces vamos a leer, ¿verdad? Como lo dijimos anteriormente, Emily, ubícate en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo del 10 hasta el 18, donde Pablo nos explica, ¿verdad? Cuál debe ser esa armadura, y continuamos entonces con el tema. Dice así: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus de los aires. Por tanto, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, quedar firmes. Está pues firme, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestido con la coraza de justicia, calzados los pies con la prontitud para dar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la espada de Dios. Y orad en el Espíritu en todo tiempo, con toda oración y ruego, velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Muy bien, muy bien. Entonces, fíjense, vamos a hacer una comparación, vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo para esa época, cómo vestía el guerrero que salía a la guerra? El guerrero que se colocaba su casco, que ceñía sus lomos, que colocaba su calzado adecuado y sacaba su espada. Cuando un guerrero se vestía de esta forma, él lo hacía para ir a combatir la batalla, ¿verdad? Pero ¿cómo se iba sin el yelmo, Emily? Imagínate, ¿cómo se iba sin la coraza, sin ceñir sus vestidos, sin su espada? Obviamente que iba a pelear, pero necesita la armadura. Entonces, bien. Tía, yo te quería preguntar, y por ejemplo tú dices de la coraza, ceñirse, pero en realidad muchas veces no entendemos qué significa eso. ¿Nos puede explicar qué significa la coraza? Exacto, muy bien, vamos entonces a explicar.
Estuvimos viendo, documentándonos, analizando el tema obvio, previo, como siempre lo hacemos, que recalco nuevamente, Emily, para nosotros estos temas son importantísimos, porque primero nos documentamos nosotras, ¿verdad? Y aprendemos, porque todos los días tenemos que aprender, y que es hermoso diariamente escudriñar, dice la palabra, dice el Señor, que escudriñemos las escrituras, porque allí está la verdad. Y entonces nos documentamos, nos nutrimos nosotros, y Dios nos da la oportunidad de poder transmitir este mensaje. Y como siempre lo digo, hay algunas iglesias que ya se están reuniendo y están realizando los servicios, pero aquí continuamos nosotros transmitiendo la palabra del Señor, y todo sea para la gloria y la honra de su nombre. Amén. Ahora bien, estuvimos documentándonos, como le decíamos ayer, y cuando dice ceñid vuestros lomos, el guerrero cuando iba a salir a la guerra, o sea, cuando tenía sus túnicas, ¿verdad? Y ellos se hacían como una serie de... se preparaban, ¿no? Se la pasaban por las piernas, se acomodaban, porque la túnica no les permitía. Entonces, eso significa ceñían sus lomos, quiere decir que se preparaban para la batalla. Para la batalla. Luego viene la coraza. ¿Qué es la coraza? Le cubre al guerrero tanto el pecho como la espalda. Esa es la coraza. Como decir, ahorita tenemos los chalecos antibalas. Ajá, exactamente, los chalecos antibalas en esa época era una coraza, ¿no? Que claro, toda esta parte. Porque cuando le sacaban la espada y le intentaban dar, o sea, la parte más delicada, claro, el corazón y la espalda, entonces esa es la coraza. Y están los órganos también allí, imagínate. Claro. Ahora, calzaban los pies. Esto le ayuda con comodidad y protección, ¿verdad? De cualquier tipo de confrontación. ¿Por qué? Porque tiene que prepararse que sea cómodo. Claro, imagínese que tú te vayas a la guerra y te vayas descalzo. Imagínate. No, por eso debe estar preparados, ¿no? Para que nada le moleste en el momento de que vayan a... Y en ese tiempo caminaban largas trochas porque no habían carros ni nada, ni automóviles, por eso ellos tenían que tener buen calzado. Cómodamente. Exacto, porque si no les salían llagas. De hecho, por supuesto, botas, porque ellos tenían que ser bien preparados, su calzado. El escudo, imagínense, el escudo servía para apagar los dardos cubiertos de una sustancia inflamable. Para esa época, flechas, me imagino, con fuego, ¿no? Estamos describiendo un soldado, antiguo, vamos a decir, del tiempo de Cristo. Claro, de Pablo, todo ese tiempo. Ahora bien, entonces el escudo, ¿qué pasa? ¿Para qué sirve? Para apagar los dardos cubiertos de una sustancia inflamable. Luego viene el yelmo, el casco, es que nosotros ya lo conocemos. El yelmo es el casco. Le cubre la cabeza, los ojos, boca y barbilla. Y la espada representa el arma de batalla con que el guerrero se defiende y libra la batalla. Ahora bien, fíjense una cosa, Emily, ya definimos más o menos. Yo creo que lo más parecido a lo que tú estás describiendo es como un soldado romano en esa época. Exacto, perfecto. Claro, porque vestían su casco, que era así como de hierro, su coraza, todo eso le ayudaba al guerrero a prepararse para la batalla. Pero fíjense, como lo estamos llevando al plano espiritual, hoy ahí nos dice claramente la palabra de Dios, porque nuestra lucha, estas personas se preparaban para luchar contra hombres, ¿verdad? Con el enemigo. Pero en el ámbito espiritual, que es lo que deberíamos transmitir esta noche, nuestra lucha, queridos amigos y hermanos, les tengo una noticia, no es contra sangre y carne, no, sino contra principados, ¿verdad? Contra potestades, gobernantes de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Y eso es un tema bien amplio, porque pareciese sencillo cuando dice, bueno, nuestra lucha es contra principados, pero ¿qué son principados? ¿Qué son potestades? Que son gobernadores y habitan en medio nuestro, están en el mundo. Y vamos a ver quiénes son. ¿Por qué? Ahora, imagínense ustedes que el Señor nos manda a que tenemos que armarnos con el casco, con el yelmo, con todo, para poder enfrentar a estos demonios, que el Señor los reprenda porque están en el mundo, habitan y están presentes. Para mantenernos alertas también. Para mantenernos alertas. Yo no puedo,
sea, tengo que vestirme. Ahora vamos a presentar primero, vamos a ver cuál es esa armadura. Pero vamos a definir, Emily, ¿qué es un principado? Porque acuérdense, nuestra lucha no es, vamos a retomar. Sí, que vamos a leer otra vez la parte de Efesios donde dice nuestra lucha no es sí, personal. Escúchame, pero número 1, ya definimos cómo debe vestirse un guerrero para la batalla. Y caemos otra vez en decir que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Entonces vamos a volver a leer contra qué es que vamos a luchar nosotros como cristianos, como hijos de Dios, contra qué es que vamos a luchar. Emily. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo de tinieblas y contra malos espíritus de los aires. Hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces, vamos a definir, tú me vas a definir, Emily, qué es un principado y qué es un potestad. Claro, óigame, quiero que tengamos presente esto. Si no logramos, porque siempre acostumbramos nosotros de 30 a 35 minutos a definir el tema, pero es que este tema es bien amplio. Y si no terminamos en esos 35 minutos, por favor, le daremos continuidad la próxima semana a la segunda parte. Pero vamos a explicarlo bien para que quede claro. Entonces, principados. Sí, bueno, como estábamos mencionando mi tía y como estaba hablando en la palabra de Dios, que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, es decir, nosotros no tenemos lucha contra seres humanos, sino tenemos la lucha espiritual. Pero siempre decimos, pero en realidad, ¿qué son principados? Porque yo menciono, siempre decimos principados, potestades, pero ¿qué son? Y lo leíamos como si, pero ¿qué son? ¿Cuál es cómo actúa el enemigo? Porque tenemos también que saber cómo actúa el enemigo para nosotros protegernos contra eso. Exacto. Y estar alertas. Porque es importante conocer el enemigo. Cuando un guerrero, es más, cuando se enfrentan, cuando hay batallas y se enfrentan, una de las partes estudia cuáles son las artimañas del enemigo, dónde están, dónde se ubican, se camuflan, ¿cómo se llama? Se camuflajea. ¿De qué manera? ¿Por qué? Porque esta banda tiene que conocer para poder atacar. Entonces nosotros tenemos que conocer también las artimañas del enemigo, que el Señor lo reprenda. ¿Ven? Entonces, bueno, los principados, ¿qué son? Vamos a definir. Los principados son espíritus territoriales. Son encargados de gobernar sobre naciones. Sus espíritus tienen comisionados, son fuerzas de maldad o brazos de poder satánicos a través de los cuales Satanás estimula, manipula, seduce y controla para desatar sobre ciertos sectores de la población un tipo específico de pecado. ¿Cómo lo explicarías, Emily, con tus propias palabras? Mira lo que son principados, que vuelvo y repito, lo leíamos como tan normal, pero miren lo que son. Sí, bueno, aquí me está hablando que los principados son espíritus que están encargados de un sector, de un territorio, ¿no? Espíritus territoriales. Sí, ¿Y de qué se encargan? Aquí dice, ¿verdad?, que son fuerzas de maldad, de poder satánico, a lo cual ellos estimulan, manipulan y seducen y controlan a la población. O sea, el enemigo siempre nos tiene, cuando estamos apartados de Dios, ellos manipulan a las personas como títeres y ellos gobiernan un cierto territorio para que esas personas los incitan que caigan en pecado. Incluso los manipula. Claro, exactamente, porque el objetivo de ellos es que mantener a la persona en el pecado. Ahora fíjate, Emily, seducirlos hacia el pecado. Cuando recordamos, ¿verdad?, la parte donde cuando dice que cuando Dios expulsó a Satanás a la tierra, lo expulsó porque retomamos el tema cuando el enemigo, Satanás, fue creado por Dios. Era lucero de la mañana. Sí, y Satanás quiso igualarse a Dios, ¿verdad? Y bueno, ya se sabe la historia. Dios lo lanzó a la tierra, pero no lo lanzó. Con él se vinieron millones y millones de demonios que lo acompañaban. Y entonces esos principados son espíritus territoriales, o sea, que se encargan de cada territorio y se encargan de gobernar sobre naciones. Imagínate tú, sus espíritus comisionados, fuerzas de maldad o brazos de poder satánico a través de los cuales, que es lo que tú estás diciendo, lo estimulan, manipulan, seducen y controlan a las personas sobre ciertos sectores de la población. ¿Para qué? Para desatar ciertos sectores de la población, exactamente. Ahora,
Continúa, Emily. Potestades. Sí, las potestades, dice, son fortalezas satánicas, son espíritus o comisiones de poder para inducir al hombre hacia un mal. Estas fuerzas demoníacas se fortalecen y predominan según los hombres y pueblos los inviten con sus malos hábitos, como por ejemplo abran con brujería, idolatría, homosexualidad, violencia, deseos desordenados, que es la lascivia, ¿no? O sea, muchos tipos incitan a las personas. Aquí dice que las potestades son fortalezas. O sea, son como comisionados, ¿no? Sí, sí, ellos inducen a la persona. Inducen al hombre a que se inclinen a cometer un tipo de mal, o sea, un deseo. Por ejemplo, hay personas que incitan, esos demonios incitan a las personas a que sea adúltero, a que, bueno, mira, no pasa nada, tu esposa no ve. Nadie te está escuchando, esa mujer está bonita y se te está ofreciendo, vaya. Entonces los incitan a ser adúltero, los incitan a ver pornografía, que la persona esté atada a la pornografía, incluso a la violencia, a tener violencia física, a ser personas que no le importe el sentimiento de los demás, sino que se encargue o sea, como que saca lo peor de ese ser humano, ¿no? Entonces, hay personas que se incitan con el morbo, o sea, la brujería. Exactamente, buscan de la brujería, de hechicero, de que ahí vamos a que me lean el futuro, que me lean las cartas. Entonces eso abre como portales para que el enemigo tenga potestad sobre ti y te tenga como atado. Por eso son puestos potestad. Ahora venimos. Gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Cuáles son los gobernadores? Dice: son aquellos demonios que ejercen influencias en quienes ostentan posiciones de poder, imagínate, y líderes con impacto sobre las comunidades. Aunque esas personas andan en error, son personas dominadas por Satanás que demuestran elocuencia, pueden ser violentos, corruptos e inmorales, pero están revestidos de un manto de credibilidad que ayudan a cumplir con sus propósitos de maldad. Es decir, como que ciega a la persona. O sea, estos gobernadores de las tinieblas, dice, son aquellos demonios que ejercen influencias en quienes ostentan posiciones de poder y le hacen ver que ellos están haciendo bien, pero cuando realmente están haciendo es todo lo contrario. O sea, en realidad esas personas son como títeres. Ellos no saben que están siendo manipulados por el enemigo, pero ellos están siendo como... O sea, exactamente, ellos tienen usados por esos gobernadores de las tinieblas de este siglo. Sí, porque aquí dice, aunque andan en un error, esas personas son personas dominadas por Satanás, que demuestran elocuencia, es decir, no son personas que son locas, son personas que tienen un cierto rango, respeto donde están, pero pueden ser violentas, corruptas e inmorales. Pero están revestidos de un manto de credibilidad que ayuda a cumplir el propósito de maldad. Es decir, esas personas tienen el poder para hacer lo que ellos quieren hacer, la maldad en este mundo. Pero influenciados por esos gobernadores, por esos demonios, influenciados por esos demonios. Sí, exactamente. Ahora bien, por último tenemos huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Dice, un término bíblico que muestra la obra del reino de Satanás. Fíjense, un término bíblico que muestra la obra del reino de Satanás. Los poderes de las tinieblas hacen dos cosas, ¿verdad? Mienten y tratan de impedir la propagación de la verdad. Su meta es atacar y asaltar la humanidad y el pueblo de Dios. O sea que hay demonios comisionados, fíjense. Uno se encarga de la parte territorial, que son los principados, mientras que las potestades inducen a los hombres a la homosexualidad, a la lascivia y a pecar. Están los gobernadores de las tinieblas, que son los que se encargan de esas personas, que son aquellos demonios que ejercen influencia en quienes ostentan posiciones de poder y líderes. Y estos huestes espirituales son los que atacan al pueblo de Dios. ¿Qué tal? Fíjense, dice, un término bíblico que muestra la obra del reino de Satanás. Los poderes de las tinieblas hacen dos cosas: mienten y tratan de impedir la propagación de la verdad.
su meta es atacar y asaltar la humanidad del pueblo de Dios. No sé, tal vez No quiere que uno mantenga alerta, despierto. pone de repente, ay, predicar, ay, no, pero ¿cómo después? O sea, la meta de ellos es atacar al pueblo de Dios. Por eso, ya con esto culminamos esta parte, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que definiendo estos 4 términos nos estamos dando cuenta contra quienes tenemos nosotros luchas. Entonces, cuando ustedes se detengan, cuando ustedes lean Efesios 6:10, no lo vean como una lectura más. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, que el Señor los reprime. Entonces, están en el mundo, Emily. Parecía una película, pero no es una película, es la realidad. Están en todas partes del mundo, amedrentando al pueblo de Dios, influenciando a las personas al pecado. Los principados están encargados de gobernar sobre naciones, sus espíritus que se levantan en idolatría y levantan ídolos. Esos espíritus están allí y nuestra lucha como hijos de Dios Altísimo es contra todos esos demonios. Pero ahora sí vamos a definir cuál es la armadura, como ya yo sé contra quién vamos a pelear, entonces vamos a ver cuál es esa armadura que nosotros. Continúa tú, Emily, porque tú tienes allí bueno, las primeras 3. Ajá. Como estábamos hablando, nosotros tenemos una armadura que el Señor nos protege, ¿no? Entonces Él pide que nosotros, como sus hijos, nos revistamos de esa armadura. Número 1, ceñid vuestros lomos. ¿Qué significa? Significa que nosotros debemos prepararnos para trabajar y servir en el reino de Dios. Debemos prepararnos para la batalla, o sea, debemos estar alertas, no debemos estar adormecidos, sino que debemos estar listos para servir en el reino de Dios. Así es. La coraza, como le explicó mi tía que es la coraza, es lo que le protege aquí al soldado. Tanto el pecho como la espalda, el corazón, sus órganos. Exacto. Pero en el espíritu se hace referencia a la justicia de Cristo. Para los cristianos, todo ataque del enemigo que tenga como fin dañar nuestros corazones. Si no tenemos nuestra coraza de justicia, el enemigo conseguirá su objetivo. ¿Qué quiere decir la justicia de Cristo? Nosotros, por nuestra propia fuerza, no somos justos. O sea, nosotros como seres humanos, no hay justicia en nosotros. Nosotros debemos apoderar a la justicia de Cristo, o sea, la gracia de Dios. Y por Cristo somos justificados. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nacemos de nuevo y por la fe y por la salvación que Cristo nos da, somos justificados. Nosotros cuando nos dejamos que Cristo dirija nuestras vidas, nosotros somos justificados en Él, y tomamos esa justicia de Cristo. Entonces esa es nuestra coraza. Nuestra coraza es cuando estamos y reconocemos que Cristo está en nuestras vidas. Porque fíjate, Emily, que justo solo Dios. No hay ni un justo, esa es la palabra de Dios, porque justo solo Dios. El único que puede hacer justicia ante las situaciones, circunstancias, y lo decíamos previamente, muchas veces pensando nosotros como humanos que estamos haciéndole justicia a algo o a alguien, le estamos haciendo justicia a otro, porque la justicia no está en nuestras manos. La justicia está en las manos de Dios Todopoderoso, y por eso dice la palabra que Cristo juzgará a todas las naciones, porque Él es el único juez justo y perfecto. Amén. Pero tenemos que revestirnos con ¿cuál justicia? Con la justicia que viene de parte de Cristo, porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, justificó todos nuestros pecados, que no merecíamos, pero sin embargo Cristo nos justificó, imagínense. Entonces, pero fíjense cómo dice, ¿qué protege la coraza? El pecho. Los órganos vitales. Y aquí dice, aquí dice que la coraza de justicia es una parte de la armadura de Dios y hace referencia a la justicia de Cristo para los cristianos. Es decir, yo tengo que saber que yo estoy justificada por Cristo Jesús. Entonces, todo ataque del enemigo que tenga como fin dañar nuestros corazones, qué hermoso, ¿verdad? Nuestros corazones. Si no tenemos puesta la coraza de justicia, que es a Cristo en el corazón, entonces el enemigo logrará cumplir su objetivo. Quiero recordar algo ahorita, una anécdota. Conversaba con un chico, un muchacho que él me contó para ese momento
que él sin querer se desenvolvía en un ambiente satánico porque su compañero de cuarto resulta que le gustaba todo ese tipo de brujería, de cosas satánicas. Y él veía cuando él hacía brujería y sacrificaba animales y sacrificaba cosas. Y él se sentía tan mal y decía, pero yo no estoy acostumbrado a ver eso. Y me llamó la atención, me decía, señora Yajira, me llamó la atención cuando el muchacho que hace ese tipo de cosas, era un joven de 25 años, él decía, pero es que los cristianos no nos podemos meter con ellos, porque los cristianos tienen una luz que no nos permite meternos con ellos. Pero algunos, me dice, porque hay otros que se llaman cristianos y no tienen esa luz. ¡Qué increíble! Y el enemigo puede diferenciar eso. Yo siempre digo, tenemos que mantenernos firmes en la justicia de Cristo. Señor, ayúdame. ¿Por qué? Fíjate lo que dice. Cuando el enemigo tiene como fin dañar nuestros corazones, si no tenemos puesta la coraza de justicia, entonces el enemigo logrará cumplir su objetivo. Porque el muchacho me contaba que el demonio pues, veía en unos cristianos una luz y en otros que decían ser cristianos no. ¿Por qué? Porque ser cristiano no es que yo diga de la boca para afuera. Mira, Dios dijo, este pueblo dijo una vez, de labios me alaba, pero su corazón no. Entonces el Señor sabe. No solamente yo puedo decir, yo soy cristiana en la iglesia, soy cristiana en mi familia, pero cuando salgo, entonces hago todo lo contrario. No, Dios quiere que con nuestro testimonio y con nuestras palabras le sirvamos. Entonces, tenemos que estar pendientes con eso. Si no tenemos la coraza de Cristo, el enemigo puede cumplir su objetivo. Amén. Bueno, ahora, calzar los pies. Ajá. Calzar los pies. El calzado de los pies ayuda a moverse con comodidad y protección. Nuestro calzado es el Evangelio de la Paz. El cristiano debe estar preparado para atacar y defender el terreno espiritual esparciendo el Evangelio. Al movernos de un lado a otro tenemos el mensaje de las buenas nuevas. Mantente activo en la predicación del Evangelio. Entonces aquí en el calzado de los pies nos dice muy claro, ¿no? Nosotros debemos estar siempre preparados, estar listos para predicar el Evangelio de la paz, la misión que Dios nos dio. Nosotros debemos mantenernos activos porque si no es una fe muerta. Nosotros, como dice mi tía, no solamente decir que somos cristianos, sino también debemos ser testimonios para los demás que Cristo está en nuestra vida. Y estar preparados para esparcir el Evangelio. Amén. Al movernos de un lado a otro, tenemos el mensaje, las buenas nuevas de salvación. Nunca se debe apagar esa llama de transmitir las buenas nuevas de salvación. El mundo necesita a Cristo, ¿De la luz? El mundo necesita a Cristo. Cristo te ama. Tú eres importante para Cristo. Tenemos que siempre estar preparados, que nuestros pies siempre estén preparados para dar las buenas nuevas de salvación. Vamos por el mundo, a donde vayamos, entregar un tratado, decir palabras de... El mundo está cansado de oír malas noticias, o simplemente con guerras, un acto de amor suicidios. hacia los demás. Claro, o sea, presentar que nuestro testimonio, que por nuestro testimonio se haga ver Cristo, hermano. Amén. Por un buen acto de justicia, por un buen acto de ayuda al prójimo, de una palabra, de decir, mira, tú no estás solo, ¿vale? Cristo murió por ti. Hay alguien que te ama en el mundo, aunque el mundo alrededor nadie te diga te amo, pero hay alguien que demostró su amor por ti muriendo en la cruz del Calvario y que está vivo y que siempre, si tú le buscas, allí va a estar Cristo viendo. Entonces, por medio de esas acciones, vamos a demostrar el amor de Cristo. Por eso entonces tenemos que calzar nuestros pies. Amén. Amén. Bueno, tía, entonces explícanos el escudo. El escudo, muy bien. Hablábamos que el escudo, en cuanto al guerrero secular, servía para apagar los dardos cubiertos de una sustancia inflamable. Ahora, acá en el mundo espiritual, ¿el escudo qué es? El escudo significa la fe, con lo cual yo apago todos los dardos del enemigo. Dardos del enemigo, aquí lo está diciendo, ¿verdad? ¿Qué era un dardo? Aquí lo dice claramente, ¿verdad? Como una servía flecha para apagar los dardos cubiertos de una sustancia. Es una flecha que tiene acá una sustancia inflamable o fuego. Esos son entonces cuando lo lanzaban, llega al escudo. ¿Cuál es mi escudo? En la parte espiritual, la fe. Porque cuando el enemigo lanza sus dardos, tú no sirves.
Mira, mentiras que él siempre lanza, que el Señor reprenda. No, mira, tú no sirves, no, a ti nadie te quiere, eso te va a salir todo mal, no. Yo apago los dardos del enemigo con mi fe y le digo, Satanás, te reprende en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo estoy accionando mi fe. Mi fe es en Cristo y tú no vas a opacarme, no. Entonces tenemos que accionar siempre la fe. Significa la fe, se refiere a la firme confianza en Cristo y su palabra, con lo cual podemos apagar los dardos de fuego del enemigo. Debemos creer cada día en fe, buscar, escudriñar, a leer las Escrituras. Entonces, ¿qué alimenta mi fe? ¿Cómo activo la fe? Con la palabra, ¿no? Con la palabra. ¿Cómo yo sé que Dios está en mi vida? Porque la palabra me lo dijo. ¿Cómo sé yo que Cristo vive en mí? La palabra. Entonces, es una constante búsqueda en la palabra. Y la fe que yo tengo en Cristo, el amor tan seguro que yo siento en mi Padre, porque yo sé que me ama y que Él nos da todo conforme a sus riquezas en Cristo Jesús, que nos da salud, que nos da vida, que nos da paz. Es Él el que nos da. Y tenemos esa fe tan grande en Él, que todos los dardos que el enemigo lance van a chocar contra el escudo de la fe y no los va a lanzar, y si los lanza van a chocar contra ese escudo hermoso que es la fe que tenemos en nuestro amado Padre. Claro, por eso es importante, como tú dices, escudriñar la palabra. Por eso es que Dios dice tomar toda la armadura de Dios, porque si nosotros no leemos la palabra de Dios, ¿cómo yo me defiendo con las mentiras del enemigo? Entonces el escudo me está en el piso. ¿Qué es el significado de la fe? La fe es el oír la palabra de Dios. Viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, ¿cómo yo alimento mi fe? Creyendo en la palabra escrita. Amén, así es. Ahora bien, el yelmo. Dijimos anteriormente que el yelmo es el casco que le cubre al guerrero la cabeza, la boca y la barbilla. Así era, ¿no? Estamos hablando del yelmo, ¿no? Ahora, ¿qué es nuestro yelmo? Qué hermoso. La salvación, ¿verdad? Nuestra identidad en Cristo. Salvación que protege tus pensamientos y tu mente, tu hablar. No des lugar a duda en tu mente. ¿Ya? Entonces, quiere decir que el yelmo es el casco. Yo voy a salir a pelear con todos estos huestes protestadas de las tinieblas. ¿Qué me tengo que poner, Emily? El casco. Porque ese casco es la salvación, porque yo fui salvo por Cristo. La palabra de Dios dice en el libro de Juan, capítulo 1:12, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, que es en Cristo, les dio la potestad y la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Eso es como estábamos estudiando ayer la palabra, que estábamos diciendo, es como nuestra identidad en Cristo. O sea, nosotros sabemos que somos salvos porque aceptamos a Cristo. Entonces nosotros, cuando nos creemos en que somos salvos por la gracia de Cristo, nosotros tenemos ese casco, ¿no? Tenemos esa protección. Por supuesto. Entonces no hay que dudar de nuestra identidad de Cristo como hijos de Dios. ¿Qué me cubre ese yelmo? Me cubre la cabeza, los ojos y la boca, la barbilla. O sea, me cubre toda esta parte. Es decir, la salvación, si yo soy salva, no voy a permitir que el enemigo entre con sus pensamientos en mi mente. Como dice, no des lugar a duda en tu mente. ¿Por qué? Porque no debemos dudar que la salvación, salvos. Exactamente, nuestra identidad en Cristo, que somos hijos de Dios, no debemos poner eso en duda. Claro, por eso la salvación que protege tus pensamientos, tu mente, tu hablar. No des lugar a duda en tu mente. Yo soy salvo por fe. ¿Ve? Y por último vamos a hablar acerca de la espada. ¿Qué representa la palabra de Dios? ¿Ve? Ahora, quiere decir que cuando yo vaya esta es mi espada. Yo voy a pelear y yo tengo que tener mi espada, que es la palabra de Dios. Pero ¿qué quiere decir? Que el enemigo también conoce la palabra. Pero ¿qué pasa? Que él la conoce pero la cumple. Y hay una gran diferencia. Nosotros la conocemos y buscamos cumplirla. Y esa es mi espada. Cuando yo vaya a pelear ante cualquier lucha espiritual, la palabra. ¿Cómo hizo Jesús en el desierto? ¿Cómo peleó él con Satanás? ¿Cómo lo hizo? Con la palabra. Con la palabra. Cuando el Satanás le dijo, mira, esas piedras, si eres el Hijo de Dios, conviértelo en pan. Mira que estás sin comer. ¿Qué le dijo Jesús? Escrito está en la palabra,
que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y volvió a tentarlo y le dijo, pero mira, lánzate por ese pináculo. ¿No dice la palabra que él enviará ángeles y te recogerán? ¿Y qué le dijo él? Escrito está que no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, y varias veces lo iba tentando y Jesús le iba por la palabra. Por la palabra, mira, los reinos, todo te daré, tantos ofrecimientos. Y él le dijo, por la palabra siempre. ¿Ven? Entonces, esa es nuestra espada. Entonces, ya estamos entonces viendo la manera como Dios quiere que sus hijos estén cubiertos con toda la armadura del Señor. Me parece importantísimo, Emily, ya que lo dijimos, si quieres busca tú ahí, eso está en, espérate, justo lo que estamos relatando ahorita, la tentación, que me llama tanto la atención. Sí, vamos a buscarlo. Él se basaba en Mateo 4, dice así, entonces Jesús fue llevado, ¿por qué, Emily? Porque bueno, esta es la última arma, ¿no?, que define. Y vamos a sustentarla bien, porque Jesús es uno de nuestros mejores ejemplos, cómo Él nos enseña, cómo peleó Él con el enemigo. Fíjense. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado, oiga, porque estaba de ayuno Jesús, 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a Él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no oigan. ¿Ve qué dijo él? Él citó la Biblia, él citó la palabra, escrito está, sacó su espada. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Mira como el diablo también conoce la palabra, Sí, mira como dijo. A sus ángeles mandará. En sus manos te sostendrán, y esto lo dice Salmo 91, para que no tropiece con tu pie en piedra. Salmo 91 lo dice. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, porque él pudo haberse lanzado. Y obviamente que papito lindo lo iba a sostener. Pero él le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y también vemos aquí que el enemigo también lo tentó con la identidad de Cristo, porque él cada rato decía, si eres hijo de Dios, Claro. si eres hijo de Dios, por eso es lo importante de saber quiénes somos en Cristo. Y no dudar. Ahora Jesús dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, imagínate, si postrado me adorares. Volvió Jesús, ¿qué hizo? Sacar su espada. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Por eso también en Santiago dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Entonces, la arma que tenemos que sacar entre todos estos potestades, principados y todo lo que el diablo tiene ahí, es la palabra de Dios con la que vamos a luchar, contra la que vamos. ¿Por qué? Porque tenemos que, es que en todos los programas lo decimos, tenemos que tener conocimiento de la palabra. Y pedirle mucho a Dios sabiduría, porque muchas veces, a mí antes me pasaba, tú leías la palabra y sentías que no te retenía nada, ¿no? O a veces no entendía lo que estabas leyendo. Pero cuando uno le pide a Dios sabiduría y que sea el que nos muestre, que guarde esa palabra en nuestro corazón, que nadie nos las arrebate, el Señor lo hace. Y después que tú le pides a Dios, Él te lo da y Él te da esa sabiduría para que tú te apoderes de esas promesas hermosas que el Señor tiene para ti, para que cuando seas tentado no caigas. Y ahí es donde viene, el Señor te recuerda con tu palabra, porque el enemigo te ataca y viene la palabra de Dios en ese momento y tú ahí es donde lo reprende y dice, no, porque escrito está, como dijo Jesús, ¿no? Solamente al Señor tu Dios adorarás, solamente a Él servirás. O cuando el Señor, el enemigo a veces nos ataca con estos pensamientos y tenemos miedo y nosotros decimos, no, porque Dios no me dio espíritu de temor, sino de amor, de poder y dominio propio. Entonces, cuando entendemos esas palabras y Dios la guarda en nuestro corazón, eso va a ser nuestra... como estábamos hablando, nuestra arma, nuestra espada, nuestro escudo. Entonces retomamos, para que ya vamos a llegar al final ya. Retomamos. Número 1,
Vamos entonces a ceñir vuestros lomos, que significa prepararnos. Siempre tenemos que estar preparados para trabajar en el reino de Dios. Recordemos aquel mandato que Jesús nos dijo: id por todo el mundo y predicad este evangelio. Amén. Id, dijo el Señor. No es que le preguntó a usted, vayan cuando quieran, tienen que tener estas. No, vayan, porque nosotros somos los responsables. Jesús nos comisionó, hermano, a nosotros a ir a predicar el evangelio a toda criatura. No es decir, mire, que si es blanco, que si es negro, que si es chiquito, que si es cristiano, a todo. No, pues Señor, pero es que yo no creo que él crea. Imagínense, si es tan idólatra. No, dijo el Señor, a toda criatura. Y bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ceñid vuestros lomos. Siempre tenemos que estar ceñidos vuestros lomos, preparados para la batalla, porque en cualquier momento tenemos que estar preparados como los soldados. Y cuando vayamos a salir, ya tenemos que ceñir nuestros lomos. No olvidemos la coraza de justicia, por favor, la justicia en Cristo. Recuerden que la coraza le cubre el guerrero, el pecho y la espalda. Tenemos que estar pendientes de calzar nuestros pies. Nuestro calzado es el evangelio, la paz, predicar la palabra. El escudo significa la fe, que siempre la tenemos que tener firme. El yelmo es la salvación que protege los pensamientos. El yelmo, no olvidemos que es el casco. Lindo este tema. Y la espada, que es la palabra. Amén. De verdad que este tema es muy bonito y a mí me ha edificado muchísimo, y espero que sea de bendiciones para usted también, porque eso es lo que el Señor desea, ¿no? Que nosotros estemos preparados, listos para la batalla, que aprendamos a apoderarnos de todas esas herramientas que el Señor nos da, porque ya en Cristo somos más que vencedores, pero por eso debemos creer, por eso debemos confiar en Dios, conocerlo y caminar con Él todos los días, porque el Señor es quien nos cubre. Como dijo tía, nosotros tenemos como esa luz de Dios, el Espíritu Santo que nos protege del enemigo. Entonces, bueno, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, que el Señor los bendiga. De verdad que sí, un gusto estar con todos ustedes. Llegando al final del programa, damos muchísimas gracias a Dios por seguir transmitiendo su palabra, porque dice la palabra de Dios que su palabra es viva, es eficaz y más cortante que espada de doble filo. Entonces, para nosotros es un inmenso placer poder transmitir la palabra del Señor, ser instrumentos suyos para la gloria y la honra de su nombre. Antes de irnos, quiero, como siempre, hacer una oración. No sé por qué problema estés pasando, por qué prueba, por qué lucha, por qué circunstancia. Quiero decirte en esta noche, tú no estás solo. Cristo te ama, y a lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Dios te bendiga. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos. Amén. Por ti, por las personas que nos están oyendo en este momento, para que la gracia divina del Espíritu Santo descienda sobre tu vida, dándote vida, salud, paz, amor, abundancia, prosperidad, y que cualquier problema que estés pasando sea Dios obrando en tu vida. Busca a Cristo en oración, en lectura de la palabra, y Él siempre estará allí para escucharte. Muchísimas gracias al que se quedó hasta el final, muchísimas gracias. No olviden, si no te has suscrito al canal, suscríbete, no te olvides de darle like si te gustó, y activa la campanita para que nuevamente cada vez que nosotros montemos un video, pues YouTube pueda dar. Tía, ¿sabes qué? Antes de terminar, me gustaría que hiciéramos una oración para que las personas que quieren recibir a Cristo en su corazón pueda repetir con nosotros esta oración tan linda. Si quieres, estás tú dirigiendo. Amén. Sí. Amén. Bueno, sí, en este momento tú que nos estás escuchando, repite con nosotros. De todas maneras, el equipo técnico está pendiente porque casi que terminamos. Pero sí, Emily, no, como tú lo dices, no sin antes, repite. Tú que nos estás viendo en este momento, para que seas hijo de Cristo, y citamos nuevamente donde dice allá en el libro de Juan capítulo 1 versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Si tú crees en este momento, si tú repites la palabra, esta oración, tú serás salvo y serás llamado hijo de Dios. Entonces repite conmigo. Amén. Amado Jesús, en este momento te abro las puertas de mi corazón y te acepto
te recibo y te confieso como mi único y suficiente Salvador. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario y que al tercer día nuestro Padre te resucitó de los muertos. Te pido que perdones todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador y te pido que los laves con tu sangre preciosa y que por favor inscribas mi nombre en el libro de la vida. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y te pido que los laves. Quiero ser tu hija o tu hijo por siempre y para siempre. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, muchas gracias. Amén. Gracias por estar con nosotros. Ahora sí nos despedimos. Será hasta una nueva Señor los oportunidad. bendiga. Mil bendiciones para tu vida y gracias, muchísimas Amén. gracias por estar. Será hasta una nueva Bendiciones. oportunidad.